Hola, ¿qué tal, Paola? Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches ya, no sé. Sí, ya ahorita ya es oscurito, ya se ve noche, aunque sea tarde todavía es tarde, ¿verdad? Pero ya parece noche. Qué, Sí, qué bien que se conectó. Esperamos a sus demás compañeros, compañeras. sí. Ay, ayer una disculpa, pero me quedé con el entendido de que no se había todavía completado el grupo y entonces Sí, ya me puse a hacer otras cosas, me otras salí. cosas. Sí, Sí, una disculpa. eso pensé cuando vi que no se conectaban y es que fue casi a la hora, ¿verdad? A la Ajá. hora, entonces, pues sí se conectó, ¿quién? No me acuerdo. Elizabeth, sí vi ya Sí, el video de ayer, ajá. entonces, pues estuvimos repasando rápidamente algo que se nos olvida de repente, ¿verdad? A veces nos confundimos, se nos olvida. Entonces, sí vio el video, Sí, qué bueno, pues ya lo repasó, ya vio si teníamos alguna duda en los tiempos. Si no, pues qué bien. creo que dudas no hay, pero más bien sí me hace falta como ponerme Práctica, a más que repasar, nada ajá. práctica, ¿verdad? Sí, la Así es. práctica es lo que hace falta. Hoy está aquí con nosotros Carmen. Hello, Hola, Carmen. Hello. Hola, hello, Carmen. Hello. ¿listos? Okay, Con- we are ready. We're ready to start our English class. We're waiting for the rest of the students. Teacher, una pregunta. ¿Ayer hubo clase? Sí. Es que como que no me quedó claro cuando estuvieron ahí en lo del WhatsApp que no se completó el grupo y que sí, que no, entonces ya no me metí. Es lo que me dice Paola, también se confundió. Le digo, sí hubo Sí, confusión. Ajá. Sí hubo, por eso le decía que no había tenido tiempo de enviarles el link, pero que estaba en la plataforma. Y sí, pensé a ver ahorita, pero pues me comentaba Paola que ayer repasamos, dice que ya checó el video, repasamos los tiempos hasta donde hemos visto hasta este punto, ¿verdad? Hemos visto, pues ya no los tengo a la mano, pero sí hemos visto algunos tiempos que hay que tener claro, ¿verdad? Que ya no se nos olviden, que no nos confundamos pues más que nada, cuando los tengamos que utilizar. ¿Verdad? Sepamos cuándo estamos hablando, depende cómo hablemos, en qué tiempo hablemos, pero de todos modos están en la plataforma y pues las diapositivas, el material está también en la plataforma. Ahí dice, me parece que Tenses Review o Review Tenses, algo así. Sí, Y está por- como tense review. Sí, ¿verdad? Entonces, Sí, pues para que no se confundan bien, pues qué bien que nuevamente me da gusto estar con ustedes. Ya vamos en el 5, ¿verdad? Nivel 5 y pues se va avanzando. Ya debemos tener un poco más de práctica en English, ¿verdad? Porque vamos ya en la mitad. Son 8, ya brincamos la mitad. Entonces ya debemos de ahora sí estar más hablando en English. Speak ok, English, ¿verdad? Porque ese es el propósito. El propósito es hablar y pues entender. vamos a ir practicando un poco más. Bien, pues nuevamente, welcome to our English class. And we're going to start with this topic. This week we are going to talk about, let me check. Mm, okay. We're going to talk about in this week. We're in English 5, Jorge Marín. Vamos a continuar viendo Present Perfect. No sé si lo recuerdan que lo vimos en el curso pasado, en el 4, ¿verdad? Present Perfect. Y ahora vamos a tener el Would you rather. Ahí me salí. El Would rather. Vamos a comenzar viendo, es que me salí, no sé qué le apreté. Y comenzamos con el Would you rather. Vamos a comenzar con el Would rather. Would rather, would like, and would prefer.
¿Qué entenderemos por esto? Ahorita vamos a ver. Vean, would rather, would like, and would prefer. Decimos would, ¿verdad? Would. Como un poco más larguita porque decimos esta W y esta U. Would rather, would like, and would prefer. Pero, look, we're going to start talking about movie genres. Movie genres. A todos, me imagino, les gusta el cine. Do you like going to the movies? Do you like go to the Es- movies? Yes, ¿verdad? Creo que sí nos gusta. Yes, I O would si like. no vamos al cine y we don't go, if we, if we don't go to the movie theater, we can see a movie at home. But we have different movie genres and action film. We're going to listen them. Vamos a escuchar 18. estos movie genres. Vocabulary. Movie genres. Movie Exercise genres. A. Read and listen. An action film. A horror film. A science fiction film. An animated film. A comedy, a drama, Oh, se brincó. a documentary, a musical. Okay, we're going to repeat them. Now listen again and repeat. We're going to repeat. An action film. An action film. A horror film. A horror film. A science fiction film. Science fiction film. An animated film. An animated film. A comedy, A comedy. a drama, A drama. a documentary, A documentary. a musical. A musical. Okay, look, we have some of the movie genres. We have some movie genres like an action film. All of us know the action film. What does the action film mean? Sabemos qué es las action film, ¿verdad? Horror films. We imagine, look at the face of this woman, a horror film. Science fiction film. An animated, dibujos animados, comedy, a documentary, a drama, and a musical. We have different movie genres, movie genres. But I want to know what kind of genre, what would you rather see, Paola? What would you rather see? What's your favorite movie genre? I hate the horror movie films. You hate the horror films. Okay. And what's your favorite? My favorite is a comedy film. A comedy. Okay, a comedy. And what about Carmen? What kind of movie genres do you prefer? ¿Qué género en películas le gusta ver? What kind of movie genres do you like to see? Animated film. Animated? Animated film. Animated film. And what movie genres you don't like to see? I don't like an action film. Action? Okay, an action film. And what about Elizabeth? What's your favorite movie genres? A documentary. A documentary. And what movie genres you hate? When we said hate, no es tanto, a veces se utiliza el hate, ¿verdad? Como no gustarnos algo. I hate action film. I hate a musical. Es no me gusta. También se traduce como no gustarnos, ¿verdad? Para no decir I don't like, también podemos decir es más hate. Oh, I like to see horror film, but I hate musicals, for example, okay? What movie genres did you hate or you don't like it? A musical. A musical. You don't like, you hate musical. Okay, that's great. Vean cómo tenemos todos diferente gusto, ¿verdad? Pero pues tenemos aquí algunos. Entonces, Page 18. continuamos. Adjetivos que describen estas películas. Adjectives to describe movies. ¿Cómo describiría antes de verlos? How did you describe Paola to the action film? ¿Qué adjetivo le pondría? The action film is interesting. Interesting, a lo mejor interesting, ¿verdad?
Muy Ujú. bien. Thank you. And what about Elizabeth? What adjective did she say in the animated film? ¿Qué adjetivo le pondría a este? Mm, Acá ya nos dijo Paula, interesting, interesantes. Animated film, ¿qué adjetivo? the film is uh, happy. Happy, gracioso, ¿verdad? Happy. Muy bien. And what about Carmen? What adjective, what adjective will be to a drama, for example? Ah, drama is triste. ¿Cómo se dice triste? Remember? Mm, Sad. sad. Is sad. Sad. First you drama is sad. Okay, but now we have adjectives. We have some adjectives to describe movies. Ya me dieron ustedes alguno. But now we have funny. Funny. What is funny? Something that makes you laugh. Something that makes you laugh. Funny. ¿Qué es el funny? De estas que vimos, Gracioso. de estas que vimos, ¿cuáles creen? What do you think? What adjective will be in these movie genres? A What comedy. adjective did you set in this? A comedy, podría ser. An animated Animated. film. An animated film. ¿Cuál Mm, otra será? Funny. Comedy, an animated film. A lo mejor nada más. musical. Vamos a ver otro. Vean, funny. Algo que nos hace reír, ¿verdad? Carcajearnos, laugh. Something that makes you laugh. Funny. Pues sí, una comedia, comedy, makes you laugh. A lo mejor una de dibujos animados también por lo que hacen los, las animaciones. Funny. Hilarious. Hilarious. ¿Qué será hilarious? Very, very funny. Vean que tenemos funny, algo que nos hace reír. Something that makes you laugh. Algo que nos hace reír. Y el hilarious, very, very funny. Muy, muy divertido sería. Entonces también nombraríamos esas dos, ¿verdad? Entre funny and hilarious. We can say that a comedy is funny or that the comedy is hilarious porque está muy divertida, muy, muy divertida. Funny. Entonces, funny es algo que nos hace reír y el hilarious cuando algo está muy, muy divertido, ¿verdad? Funny. Entonces, funny, hilarious, perdón. Funny, hilarious, hilarious. Silly, silly, not serious, almost stupid. ¿Qué será silly? Algo que no lo tomamos muy en cuenta, muy en serio, que decimos, no. Almost stupid. ¿Qué será el almost stupid? ¿Cómo lo traducimos este? Pues Almost como stupid, casi que, o muy que, muy que. El almost es muy tonto. tonto. Almost stupid. Entonces, muy tonto, una película muy tonta, sí. De estas que vimos, ¿cuál será? A lo mejor una muy tonta. Dicen, ay, pues como que a veces hemos visto, sometimes we see some movies that we say, no, it's boring, it's too boring, es aburrida, es algo muy tonto, muy que no creemos. ¿Cuál será de estas? Algo muy, muy silly. An action film. En action, a lo mejor va porque vemos que como aquí que se está pasando, que en la vida real decimos, nah, ¿cómo? Si uno se anda cayendo dando un pasito aquí con el vuelo que llevan, pero pues a lo mejor, ¿verdad? Son películas y eso pues podría ser algo muy tonto, muy silly. Recuerden, muy silly, pero también tenemos boring. Porque we have already seen, ya hemos visto, recuerden el present perfect, we have already seen, ya hemos visto, we have already seen some boring movies, some boring movies, not interesting. Vean cuando no son interesantes, obviously,
movie is boring. Es aburrida, ¿verdad? Boring. Y de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuál creen ustedes? Que esta sea boring, aburridas. Que digan, oh, no, ya, vámonos. No lo A ven. musical. Tal vez musical, a lo mejor es puro toda la hora y media, canto y canto y canto, y pues si no nos gusta tanto, dicen, oh, it's boring. It's so boring. Otra más, ¿cuál será? Porque estas sí entretienen, ¿verdad? Las de acción. Puede Sometimes we ser see que science fiction film, a veces las de ciencia ficción, si no está muy así interesante, interesting, pues they are boring, ¿verdad? O some documentaries, si no están así, nos fastidia, pero a veces son algunos muy interesantes. Bien, tenemos entonces funny, something that makes you laugh, funny, hilarious, hilarious, very, very funny, silly, not serious, almost stupid, muy tonto, algo muy tonto, boring, not interesting, no está muy interesante. Weird, weird, aquí vamos a decir weird, weird, very Weird. strange or unusual, in a negative way. Algo muy extraño, algo muy inusual, algo que no creemos, algo que decimos, no, eso no, no creo. Mm, ¿Qué será el weird? ¿Qué entenderemos por weird? Alguna película, alguna movie que decimos, oh no, this is too weird. Weird. ¿Qué entenderemos por weird? ¿Cómo será una película weird? ¿No tienen idea? You don't have any idea. Recuerden que estamos hablando sobre movies. Movies y cómo será esta película que decimos, oh, este adjetivo más bien. Pues raro, ¿no? Ok, weird, raro, algo raro, porque nos dice very strange or unusual, very strange or unusual, ¿verdad? Raro, una película muy rara, muy, pues que decimos, uy, ¿esto qué es? O sea, weird, raro. ¿Cómo cuál será de las que hemos visto que, de cuál será raro? Cuando vemos algo de marcianos, ¿verdad? O algo de sobre ay, pues algo weird, algo extraño, extraño, raro, no muy usual. Unforgettable, 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 something that you will always remember. Something that you'll always remember. Algo ¿qué será? Algo que siempre recordaremos, algo que siempre recordarán porque es Inolvidable. inolvidable, unforgettable, unforgettable. Something that you will always remember, algo que siempre recordaremos, pues es inolvidable, unforgettable. Romantic, pues ya sabemos, ¿verdad? Este género habla sobre el amor, romantic, about love. Entonces, y la última dice through provoking, something that you makes you think, something that makes you think, algo que nos hace pensar, reflexionar sobre algo. Cuando es una película nos quedamos pensativos, pensativos en esto. A lo mejor fue un drama, a drama, ¿verdad? Que nos quedamos como que, oh, es el thought, thought provoking, thought-provoking. Vean que entonces tenemos, con esos adjetivos, podemos describir películas. Una película funny, funny, para, ay, me salí de las fotos. Una para Paola, ¿cuál será? ¿Cuál nos puede nombrar de las que ha visto? Funny. Por ejemplo, las
For example, dodgeball. Dodgeball is it makes you it makes you laugh. Yes. Qué bien. Y otra, Carmen Fanny, que haya visto que está que la hizo reír bastante. Mm, Coco. Excuse me. Coco. Focus. Coco. Mm, De Disney. The Disney Coco. Coco. Coco makes you laugh. Okay. Because remember that funny and hilarious are similar. Coco. ¿Quién más vio Coco? Who? Yo. Who? And Yo. do you think that is funny or hilarious? Si es divertida. No, a mí me pareció más bien sad. Le, triste, ¿verdad? Sad. Aquí no tenemos sad, ¿verdad? Pero dice que triste. Mm, a ver, porque no era silly, no era boring, no era weird, unforgettable, romantic, thought-provoking. Dice que es Coco. Es que yo sí vi no, sí la vi, pero les digo la verdad, me aburrió una parte. Sí. Como que una parte se me hizo muy así. Casi me gustó lo último nada más. Entonces, no sé por qué era cuando estaba en su pleno. Bueno, ya había pasado. Entonces, pues la vi hace un año. Ya hizo un año, precisamente ya la habían visto la mayoría y dije, bueno, pues la voy a ver. Y como que así se me hizo, no sé, pero sí estaba bien, ¿verdad? Pero mm, casi lo último fue lo que me gustó. Ok, pues Coco para alguien dice es funny, porque sí pasaban algunas cosas, ¿verdad? Que nos hacía reír. En otra triste, como nos decía ahorita, porque lo último sí está triste, Sí, sí está triste lo último, como los últimos 15 minutos. Como triste, ¿y qué adjetivo sería? S- Pues, ¿cómo diremos cuando estamos tristes? Ahorita nos dijeron, ¿cómo era Sad. triste? Sad, Sad. sad. Recuerde que happy, lo opuesto, sad, triste. Y sí, sí estaba sad, porque no queda ni romantic, ni unforgettable. A lo mejor unforgettable sí, porque sí es algo que siempre recordaremos a Coco, a la señora, perdón, al niño que canta súper bonito la canción y la hace pues sí, ¿verdad? De estar como dormida, como que ya no sabe de ella y con la canción le toca la guitarra, pues sí. Entonces yo diría que es sad, mm, triste, unforgettable and sometimes funny, ¿verdad? O hilarious, muy bien. Y Elizabeth, alguna que haya visto silly, muy tonta, así que dice, hoy this movie was silly, it's a silly movie. Mm, mm, la del actor que se vio en las imágenes anteriores. Todas las de Jim Carrey. De Jim Carrey, Sí, se me hacen muy exageradas muy tontas, y así, me como aburren. stupid. Sí, sí, como que no le queda y pues no. Bueno, también para mí como que no. Y al mismo tiempo de tontas son boring, ¿verdad? Por lo mismo, silly and boring. Mm, Weird, ¿alguna que hayan visto alguien de ustedes? Weird. ¿Qué era weird? Rara, extraña, rara, Gravitacional. ¿no? Gravitacional. La habitación Ah, ese está está bueno. media extraña. Sí. Ok. Inolvidable, unforgettable. Mm, Recuerda, hay algunas que la pasan y la vuelve uno, más bien las ve uno, la vuelve a ver y la vuelve a ver y se vuelve a emocionar, aunque Titanic. la haya visto 3 veces, ¿verdad?
¿Cuál será una, por ejemplo? A mí me gustó mucho La sombra del amor, Ghost, que la veo y como si no lo hubiera visto. Este, también, pues Titanic también me gusta, aunque la vi, ya sé de qué trata, pero como que pues me sigue gustando. Alguna que se Sí, esa acuerden, también. ¿verdad? Se llevó. Sí, yo sé que hay varias películas que sí son unforgettable movies. Unforgettable movies. Romantic, pues también entraría esas, ¿verdad? De La sombra del amor, el Titanic, pues están bien. ¿Y cuál será para ustedes el thought provoking? La vida es bella. La vida es bella, no la he visto y me suena, hasta el título está bonito, no la he Es de la visto. guerra, pero está triste. No, está O el triste. pianista. Oh, voy a verla. Something that makes you think nos deja pensando en algo, en la historia, en qué pasó, en cómo estuvo, ¿verdad? Something that makes you think. Thought-provoking. Aquí es el tough. Bien, entonces no olviden el funny, hilarious, silly, boring, weird, unforgettable, romantic, thought-provoking. Thought-provoking. Cuando pensemos, aquí se entiende como provocar, ¿verdad? Pero el thought-provoking, pues significa algo que nos haga pensar, nos dejó pensando. Pero ¿Estos veamos, adjetivos se usan para todo o nada más para, en este caso, para movies? no para todo, para lo que queramos, de lo que queramos hablar. Si hay algo, hay alguna canción, Libros. nos faltaba el violent. Me pasé el violent. Pues hasta el nombre dice violent, ¿verdad? Violent, bloody, vean, sangrienta, bloody, with a lot of fighting and killing, con mucho pelea, asesinatos, sangre, son las violent, películas violentas, ¿verdad? Sí, pues estos adjetivos los podemos aplicar en más cosas, ¿verdad? No solamente en películas, pero pues aquí nos están describiendo películas porque sabemos que las películas son divertidas, son tristes, son aburridas, son raras, hay inolvidables, románticas, pero si hablamos de a lo mejor canciones, también a lo mejor hasta en español hay unas canciones divertidas, según lo que diga, o muy tontas, que dice uno, esta canción como que, ¿qué verdad? Esa silly song, o boring, a boring song, canciones súper aburridas. Inolvidables, también hay canciones que las escuchamos y las escuchamos y las escuchamos y nos gustan. También, o sea, no nada más en movies, en lo que lo quieran aplicar. ¿Ok? Ok. Bien, look, we have a couple. Tenemos una pareja, but look, what do you think, Paula? What do you think they are doing? Where are they? Primero hay que ver where are they, the place. Where are they? They are in the kitchen. In the kitchen están. They are in the kitchen. And what are they doing? They are reading. They are reading something. No sabemos qué. Parece a newspaper, pero o revista, no sé, magazine, a newspaper. They are reading good. And what else? They They are reading and eat, she, drink coffee. she's drinking. Drinking coffee. She's drinking coffee. They are reading. Vean cómo cuando hablamos sin querer utilizamos pues los tiempos que repasamos ayer, ¿verdad? They are in the kitchen. They are reading. Es present continuous. She is drinking something. Está bebiendo algo. No sabemos si sea café, té o algo. She's drinking. Ok, very good. Y veamos, nos dice, read and listen to people discussing their movie preferences. They are discussing their movie preference. Están hablando sobre sus preferencias, ¿verdad? En movies. Y vamos a escuchar a ver qué nos dicen Page ellos. 19. Ok. Conversation model. Exercise A. Read and listen.
Ay, Read perdón. and listen to people discussing their movie preferences. What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater? I'd rather go out. Is that okay? Sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movies. And to tell you the truth, I'm not that big on love stories. Well, how about a documentary? The Great Wall of China is playing too. I've heard it's great. That works for me. Okay, now we know what they are discussing, what they are doing. They are reading something. They are reading maybe the newspaper, and they are discussing about their movie preferences. También lo que prefieren ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que prefieren ver? Y qué dice la persona, el hombre. What would you rather do? What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater. Vean que le está dando a escoger. Entonces tenemos el rather do. ¿Qué le pregunta? What would you rather do? ¿Quién le ¿Qué pregunta? prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Verdad? Le está diciendo. ¿Qué prefieres hacer? Rather do. What would you rather do? ¿Qué preferirías hacer? ¿Qué prefieres hacer? ¿Quedarte en casa y ver una película o ir al cine? ¿Verdad? Ir to the theater. El movie theater es el cine. Movie theater or theater. ¿Qué preferirías o prefieres? Recuerden que el would es la terminación IA. ¿Qué prefieres? Podemos decir qué prefieres o qué preferirías hacer. What would you rather do? Stay home, quedarte en casa, and stream a movie y ver una película. El stream a movie es see a movie, watch a movie, see a movie, stream a movie, ver una película, or go to the theater, o ir al cine. ¿Qué dice ella? I'd rather go out. Vean cómo tenemos la contracción del would. Ya no tenemos I would rather go. I'd rather. Vamos a hacer la contracción con la pura D para referirnos al I would rather. I'd rather go out. Prefiero salir, preferiría salir. Is that okay? ¿Está bien? Y dice, sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Dice, claro. ¿Preferirías ver Horror City o Love in Paris? Dice, are you kidding? Dice, ¿es en serio? ¿O estás bromeando? I can't stand. I can't stand. Cuando algo no nos gusta, decimos, I can't stand, no tolero, no soporto. I can't stand horror movies. No soporto las películas de terror. And to tell you the truth, y la verdad, o a decir verdad, I'm not a big fan of love stories. No soy no soy una gran admiradora, dice ella. I'm not a big fan. El big fan es pues admirador, a big fan on love stories. No soy admiradora de las historias de amor. Well, dice, bueno, how about a documentary? ¿Qué tal un documental? La Gran Muralla China is playing too. Pues, la están exhibiendo, la están pasando también. I heard is great. Vean, I have heard. Acabamos de ver el pasado el present perfect. I've heard. He escuchado. He oído. It's great. Que es genial. Ah, that's work for me. Cuando algo nos gusta, que estamos satisfechos, que nos gusta, decimos, ah, that works for me. Es como, eso sí me gusta. That works for me. Vamos a escucharla nuevamente para Page 19. interpretarla bien. Conversation model. Exercise A. Read and listen to people discussing their movie preferences. What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater? I'd rather go out. Is that okay? Sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movies. And to tell you the truth, I'm not that big on love stories. Well, how about a documentary? The Great Wall of China is playing too. I've heard it's great. That works for me. Okay. Look, we're talking about the rather, el would rather, preferir, preferiría.
Pero aquí le preguntan qué prefieres o preferirías hacer. Vean que ve el rather y el verbo en su forma simple. Do. Vean rather do, rather see, rather go out. Entonces, después del rather va a ir el verbo en su forma simple. What would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater? Dijimos que la D es del would. I'd rather go out. Preferiría salir o prefiero salir. ¿Está bien? Claro. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Would you rather, vean, preferirías ver o prefieres ver Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movies. I can't stand, no tolero, no me gusta, no soporto. I can't stand horror movies. Can't stand. I can't stand horror movies. And to tell you the truth, y la verdad, I'm not a big fan on love stories. No soy gran admiradora, no soy fan admiradora de las historias. Well, how about a documentary? The Great Wall of China is playing too. I heard it's great. That's work for me, pero ahora yo quiero, obviamente, pues, escucharlas porque creo en este grupo si eran puras mujeres, ¿verdad? Sí, ya me acordé que eran puras mujeres. Elizabeth, continuamos con puras mujeres, pues comenzamos con Elizabeth y Paola. Ok, mm, Elizabeth. Sí, teacher. Ok, Leo. letter A, ok, letter A. What would you really do? Stay home and stream a movie or go to the, ¿cómo se dice? Theater, theater, Thea- Theater. theater. Ujú. Paola. I'd rather go out. Is that okay? Sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movie. And to tell you the truth, I'm not a big fan of love stories. Well, how about documentary The Great Wall of China is playing too? I've heard it's great. That works for me. Okay. Remember the intonation when we have a sign, cuando tenemos una interrogación, hay que hacer la debida interrogación. ¿Qué más? China, aquí es China, palabras completas, ¿verdad? Great Wall of China. Entonces lo hicieron bien, muy bien. Nuevamente lo hacemos ahora Paola y Carmen. Okay, what would you rather do? Stay home and stream a movie or go to the theater? Sí, aquí va a ser theater, theater, theater. Theater. Oh, Theater. ok. I would rather go out. Is that okay? Sure. Would you rather see Horror City or Love in Paris? Are you kidding? I can't stand horror movies. And to tell you the truth, I'm not a big fan of love stories. Well, how about a documentary? The Great Wall of China is playing too. I've heard it's great. That works for me. Ok, lo han hecho muy bien. Muy bien, Elizabeth, Paola and Carmen. What would you rather do? Vean que es corrido. What would you rather do? ¿Qué prefieres hacer? Cuando nos pregunta alguien, ¿qué prefieres hacer? ¿Qué preferirías hacer? ¿Quedarte en casa y ver una película o ir al cine? Vean que lo hacemos. What would you rather do? What would you rather do? Completo, así corrido, ¿verdad? What would you rather do? What would you rather do? What would you